Bienvenidos a esta clase de inmunidad natural e innata, aunque vamos a hablar en fragmentos sobre también inmunidad específica del tracto respiratorio. Como ya se puede entender o comprender, la mucosa del tracto respiratorio constituye uno de las barreras naturales más importantes, ¿no?, para la entrada de microorganismos. Y la primera estructura de la que hay que hablar es del anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es una estructura, por un lado, yo diría un poco artificial, ¿no? En el sentido de que imaginamos este anillo, no existe, ¿no? O sea, como no tiene la forma de un anillo en sí, pero se lo ha armado, se ha tenido esta visión esquemática a partir de todos los tejidos linfoideos que se encuentran precisamente acá, como muestra la figura, en la entrada, ¿no? En la salida de la rinofaringe, después de las cuanas, digamos que son los conductos que van a comunicar las fosas nasales con la rinofaringe, y asimismo también la cavidad oral o bucal con la faringe, ¿no? Entonces hablando precisamente la rinofaringe en la parte superior y la orofaringe en la parte inferior. Entonces estas estructuras van a ser las amígdalas linguales que se encuentran detrás de la B lingual, la amígdala palatina, las adenoides que se encuentran justo diríamos, en el techo de la faringe, y las amígdalas tubáricas, ¿no?, que se encuentran detrás propiamente en las paredes laterales de la rinofaringe. Entonces, estas estructuras, como indica el texto, ¿no?, van a tomar continuamente muestras de los microorganismos. O sea, tienen una función muy importante en el sentido que van a procurar recolectar muestras antigénicas, fragmentos de microorganismos, para poder desarrollar una defensa específica, ¿no? Así que son verdaderos órganos defensivos o linfoideos, que se dice, que van a estar muy implicados en la respuesta específica inmunitaria. Entonces, a través de las células de presentación y el proceso de presentación a las células CD4 van a ser capaces de desarrollar una respuesta propia. O sea que son un sistema defensivo bastante completo, ¿no? Y justo se encuentran a la entrada de las principales, digamos, vías de acceso al tracto respiratorio, ¿no? Como van a ser la nariz y la boca. Muy bien. También tenemos que hablar, y acá no ha salido lastimosamente muy bien el video, que otro de los factores muy importantes de protección con que cuenta el tracto respiratorio son las células que van a conformar su epitelio, ¿no? Las células del epitelio del árbol bronquial, que, como indica acá el texto de la diapositiva, son entre 30.000 aproximadamente por milímetro cuadrado. Están intercaladas, ¿no? Por células caliciformes. Vamos a verlo en una micrografía posterior, cuáles son estas células o qué forma tiene. Indicaremos de momento que son las encargadas de producir moco, ¿no? Entonces van a ser una capa, una suerte de capa, que luego lo vamos a ver en un gráfico. Una capa cuyo importante componente, o el más importante componente, va a ser la mucina, ¿no? Que es una proteína mezclada con una molécula de glucosa, por eso se le llama glucoproteína, que tiene un alto peso molecular. Siempre que hablamos de proteínas, no son una cantidad enorme de aminoácidos, así que estamos hablando de unos 400.000 kilodaltons de peso. Y podemos aquí en la siguiente diapositiva ver la estructura, ¿no? Vemos que también en la imagen de la izquierda podemos aquí fijarnos en detalles. Esta es una molécula de mucina que en sus extremos va a tener las cadenas de aminoácidos, ¿no?, de la proteína propiamente dicha. Y al medio tiene las glicolizaciones o las cadenas de glucosa, ¿no?, que van a estar ancladas a la molécula.
Cuando tienen o se unen mediante la cisteína, van a formar una suerte de redecillas, ¿no? Así que si vale el término, podríamos decir que es una suerte de moléculas que van a formar una gran red mucosa, ¿no? Esta, para atrapar partículas, ¿no? Y principalmente atrapar microorganismos, sobre todo siempre los más grandes quedan acá, ¿no? Parados o frenados si es que estuvieran en camino de invadir el epitelio respiratorio, que, pero los virus puede que pasen esta, esta defensa, ¿no? Esta primera defensa. Por eso es que es muy más frecuente que los virus sean los causantes de muchas enfermedades respiratorias, sobre todo las faringoamigdalitis. Esta mucosidad o producción de moco se va a ver muy aumentada cuando existe algún estímulo irritativo, ¿no? Lo más frecuente o lo más común es que sea por causa de precisamente una inflamación debido a una infección, ¿no? Pero tiene que entenderse que no todas las inflamaciones son infecciones y no todas las infecciones producen una inflamación. Entonces, depende de las circunstancias y el caso, ¿no? En el humano se han identificado diferentes mucinas, como indica el texto, una de las cuales protege contra noxas que ingresen por vía aérea y otras que cubren los epitelios gástricos, lo que significa que la mucosa que protege el epitelio respiratorio no siempre, no es exactamente igual que la que protege el aparato digestivo. Tienen alguna diferencia, ¿no? Son, cada una es propia del tracto al que corresponde. Las células ciliadas, entonces, hablando de todo este epitelio respiratorio, son las que forman prácticamente el epitelio, ¿no? Son células cilíndricas que sus núcleos están a distinto nivel y por eso se considera que este epitelio es pseudoestratificado, porque siendo de una sola capa de células, da la impresión, o por lo menos en las primeras placas histológicas con técnicas más convencionales, se veía que los núcleos están a distintos niveles y da la impresión de que fueran varias capas, ¿no? Por eso les llama pseudoestratificado. Eh, Todo este epitelio formado por células ciliadas van a estar presentes desde la nariz, propiamente desde la cavidad nasal, hasta la decimoséptima división bronquial, o sea, cubren prácticamente toda la entrada de aire, si podríamos decir, hacia hacia los alvéolos pulmonares, ¿no? Cada una de ellas tiene 200 cilios en su extremo distal. Aquí, acá lo dice, podríamos también llamar a este extremo apical, porque va a estar muy relacionado con la luz del tracto respiratorio. Sus movimientos son rápidos hacia el exterior del árbol respiratorio y lento en su retroceso, ¿no? O sea que tienen una suerte de un movimiento que le llamamos latigazo porque se parece mucho a cuando blande uno el látigo y que van a ser capaces de expulsar partículas hacia el exterior del tracto respiratorio. Esto por eso se llama movimiento del latigazo y lo vamos a ver en este pequeño video que es una extracción de un documental, el documental alemán que ya les había mostrado. Restos que no son fagocitados por los macrófagos son transportados por unos pequeños pelos móviles llamados cilios para después ser tragados y digeridos. Yo creo que en esta no es una animación, no es una filmación real de los movimientos ciliares. Ha quedado bastante entendido cómo es ese movimiento ciliar, ¿no? O sea, que va hasta la expulsión. A este cúmulo ya sea de fragmentos celulares, de microorganismos que se están sacando al exterior mediante el moco, se llama expectoración, ¿no?
que muchos confunden con la tos. No es así, la tos es un suceso y la expectoración se denomina o con ese nombre se conoce estas secreciones. Entonces, por eso decimos tos con expectoración o tos sin expectoración, cuando hablamos ya de determinación o de síntomas clínicos, ¿no? También ahora por eso tenemos que separar que la tos es un fenómeno muy distinto, ¿no? Es un mecanismo reflejo que tiene, sobre todo, que se ubica en la faringe y que lo desencadena principalmente la epiglotis, que va a consistir, o su concepto más simple es que es una expulsión inmediata, digamos, o intempestiva de aire hacia el exterior, ¿no? A través de las vías aéreas. Mediante este movimiento brusco, digamos, o esta expulsión brusca de, de secreciones, o de aire, mejor dicho, de aire hacia el exterior, se va a eliminar un 80% de partículas, ¿no? Y también en caso de que ya haya secreciones a causa de una infección bacteriana o viral, también se va a despertar este reflejo cuando se acumule expectoración cerca de la entrada a la laringe, ¿no? Vamos a ver también un fragmento de ese video. Los cilios que barren los restos celulares han sido dañados en la batalla. La tos es la única manera que tiene Holly de limpiar estos restos. Hola, Holly, Rachel. Entonces, de ese modo se va a lograr una completa expulsión, ¿no? O bueno, de una gran parte de las secreciones. Tenemos acá otro video que está en inglés y por esa razón voy a un poquito frenar el audio, en el que vamos a ver, es una animación, cuáles son los pasos o la secuencia de la tos, ¿no? Una inspiración forzada. Luego va a ocurrir el cierre de la epiglotis y luego una expulsión, una expiración forzada, podríamos decir, que va a ocurrir inmediatamente después, ¿no? Y mediante esta acción, habíamos dicho intempestiva, se va a eliminar mucho de las secreciones o del contenido que proviene incluso desde los bronquios mucho más pequeños, ¿no? Decíamos 17º orden. Entonces, aquí participan obviamente los músculos auxiliares respiratorios, como los intercostales, los escalenos y demás, aparte de obviamente la participación del principal músculo respiratorio, que es el diafragma. Una recapitulación, ¿no?, del anillo de Waldeyer, que va a estar conformado, habíamos dicho en el principio de la clase, por adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las linguales. Aparte de que habíamos dicho, un punto en el que se recolectan muchos antígenos para iniciar una respuesta específica, también se ha encontrado mucha cantidad de linfocitos B, ¿no? Les decimos linfocitos B1, que son células de memoria y que ya tienen anticuerpos establecidos para posibles agentes patógenos que puedan invadir esta zona, ¿no? Así que por un lado su respuesta llega a ser todavía inespecífica, pero con anticuerpos ya determinados por otros enfrentamientos, ¿no?, a distintos agentes microbianos. Tienen una función muy similar a las placas de Peyer del intestino, ¿no? Y son capaces de producir estos linfocitos B, anticuerpos naturales de clase IgM. Entonces estamos ante un órgano que es completamente defensivo. De ahí que hay una gran controversia, ¿no? Yo creo que ya con tantos años de docencia estoy en posición de indicar, ¿no?, de que yo me sumo a la mayoría, bueno, al grupo de colegas y científicos por el mundo que indican que las amigdalectomías deben ser recomendadas o sugeridas por los médicos en casos muy específicos, ¿no?, que no deben hacerse como una cirugía de rutina.
porque se ha visto a la larga que especialmente los niños que han sido sometidos a esta cirugía son más susceptibles a las infecciones virales, ¿no? E incluso al desarrollo de polio. Y por lo tanto, es que solamente hay un criterio europeo, digamos, para un protocolo para decir que solamente en caso de que las amígdalas produzcan tanta inflamación que no se pueda respirar y que esos hechos ocurran, digamos, durante el lapso de 2 años aproximadamente, van a ser el suficientemente indicativo de que se tenga que operar, ¿no? O sea, cuando le incomoden al paciente en el sentido que no puede respirar, y eso ha sucedido, digamos, en un lapso más o menos de 2 años. Pero fuera de esos parámetros no se lo debería recomendar. Aquí tenemos ya el detalle de lo que va a significar el epitelio respiratorio. Decíamos que las células ciliadas lo van a conformar y se reciben este nombre porque tienen cilios en su cara luminal o cara apical. Y está intercalados por esta estructura del medio, no es una célula caliciforme, que es la que va a producir el moco del epitelio respiratorio. Entonces, tenemos dos acciones defensivas, ¿no? Una producción de moco por parte de las células caliciformes y otra los movimientos ciliares en latigazos que ya lo hemos visto, que constituyen también ambos mecanismos en conjunto, una barrera defensiva bastante efectiva y que es capaz de eliminar una gran cantidad de microorganismos para que no ingresen al que se llama a la sangre o al organismo en general. Los bronquios, ¿no? Los bronquios van a estar también recubiertos por dentro por este epitelio respiratorio, así que va a contener, digamos, o van a tener la misma estructura defensiva, o las mismas barreras defensivas, pero hay que tomar en cuenta una diferencia que menciona, ¿no?, el libro del Rojas, que estas células del epitelio son capaces de producir sustancias quimiotácticas para los polimorfonucleares. Entonces, estos polimorfonucleares, si bien es bueno que estén ahí reclutándose para hacer acciones de fagocitosis principalmente defensivas, de defensa innata, su acumulación exagerada puede ocasionar demasiada inflamación y edematización de la zona y por consiguiente vamos a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque las vías están tapadas. Esto ocurre muy, muy frecuentemente en personas fumadoras, ¿no? Sobre todo si son fumadores crónicos y de tal suerte como vemos en la imagen de que el epitelio normal bronquial, el epitelio respiratorio bronquial, deja abierto, ¿no?, los bronquios para la entrada y salida de aire. En cambio, la que es de un fumador, podríamos decir, va a estar muy edematizada y bastante obstruida, ¿no? Y con mucha producción encima de moco, por lo que va a disminuir la entrada de aire y por lo tanto el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto es muy característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, prácticamente su base fisiopatológica. Y por lo tanto es que a veces, sobre todo en la medicina alternativa o de otra o tradicional, con distintas sustancias naturales o ciertos alimentos, se trata de bajar esta cantidad de polimorfonucleares, ¿no? Para que la respuesta no sea tan exagerada, ¿no? De que produzca una obstrucción del tracto respiratorio, en este caso del bronquio, pero al mismo tiempo se trata de estimular a otras células blancas como los linfocitos que tienen una acción mucho más específica, ¿no? Pero esta acción de reclutamiento por parte del epitelio bronquial también se va a ver forzado por las natural killer, ¿no? Las células natural killer, como le indica el texto, y células inflamatorias como los mastocitos y los eosinófilos, que van a reforzar el proceso inflamatorio. Ya habíamos visto en la primera clase qué papeles cumple cada una de estas células.
Los pulmones, ¿no? Y entrando al digamos, al tejido funcional propiamente dicho del aparato respiratorio que queda en los alvéolos pulmonares, hay que mencionar que su principal actividad, de hecho, de estas estructuras de los alvéolos es el intercambio gaseoso. Pero hay que afirmar, o como lo vamos a ver, sus células tienen constituye esta estructura también una barrera muy importante de freno, de parada o de obstáculo para que los microorganismos lo invadan. No, y eso se debe a que precisamente como el aire entra hasta ahí, se necesita bastante vigilancia, por así decirlo, o control para que no haya infección por microorganismos. Los alvéolos son cavidades poligonales, como podemos ver en esta micrografía electrónica, los puntos marcados con las as, en que van a estar cubiertas o conformadas por los neumocitos tipo 1, como vamos a verlos. Y además, estas cavidades van a comunicarse con otras por medio de los poros de Kohn, ¿no? Que lo vamos a ver en un gráfico más esquemático. Pero acá podemos ver un ejemplo, ¿no? En el aumento, vemos que las células cúbicas del bronquio están acá y podemos ver ahí muy en el fondo los poros que van a comunicar uno con otro. Y aquí tenemos precisamente un esquema, un dibujo de los alvéolos y su relación con los capilares, ¿no? Para observar precisamente estas células que van a conformar la pared del alvéolo, que son los neumocitos tipo 1. Al decir que van a conformar la pared alveolar y también conformarla en parte junto con las células endoteliales, la barrera alveolo-capilar, entonces se entiende que la barrera alveolo-capilar está conformada por, uno, el cuerpo o el citoplasma de la célula endotelial, luego la lámina basal y finalmente el cuerpo celular o citoplasma de la célula del neumocito tipo 1, ¿no? También podríamos decirle célula alveolar, pero mejor es llamar por su nombre específico, neumocitos tipo 1. Por lo tanto, estas células son estructurales netamente, ¿no? Eh, y sí, vamos a ver que tienen cierta quimiotaxis, pero no son las más importantes desde un punto de vista del sistema inmunológico, ¿no? Más van a conformar una barrera mecánica. También aquí a la derecha tenemos los espacios alveolares, ¿no? Muy claramente, un espacio capilar. Incluso aquí otro espacio capilar y dentro de él esta mancha negra es un eritrocito, ¿no? Que está pegándose a las paredes y que de esta forma va a facilitarse o permitirle de manera más sencilla hacer el intercambio gaseoso. Neumocitos tipo 2, ¿no? Los neumocitos tipo 2 son muy distintos a los anteriores. No son estructurales, o sea, no solo no forman parte de la barrera alveolo-capilar, y más bien sus funciones son células, como podemos ver aquí en el esquema de la derecha o en el dibujo de la derecha, que tienen un núcleo bastante prominente. Tienen los cuerpos laminares en los que se encuentra acumulado la sustancia surfactante y tienen un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi bastante también prominentes, lo que hace entender que esta célula tiene mucha actividad de síntesis de sustancias. En este caso, hablamos principalmente, van a producir factor surfactante, pero también una mezcla de proteínas, fosfolípidos, y lípidos neutros, eso es el factor surfactante que disminuye la tensión superficial, ¿no? Tiene que entenderse aquí que disminuye la tensión superficial del agua. El agua, por sus propiedades físico-químicas muy particulares, tiene dos fuerzas, ¿no? Muy características de ella, que son las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Entonces, estas fuerzas de cohesión van a estar inhibidas o disminuidas por la acción del factor surfactante. De este modo, al evitar la tensión superficial o estas fuerzas de cohesión del agua, va a mantener el alvéolo abierto, o sea, sin que no esté colapsado o cerrado, y de este modo va a
permitir o maximizar el intercambio gaseoso, ¿no? Esa es la función precisa del factor surfactante. Más detalles lo vamos a ver cuando hablemos de enfermedades respiratorias que causan problemas con el sistema inmunológico en esa parte, ¿no? Los neumocitos tipo 2 presentan antígenos para los linfocitos cooperadores CD4, ¿no? Por lo tanto, pueden funcionar como células perfectamente presentadoras de antígeno, ¿no? Son capaces de fagocitar entonces fragmentos antigénicos y presentarlos a la célula coordinadora de la defensa celular. Y al mismo tiempo también pueden inducir a la formación de células T reguladoras, ¿no? Lo que le llamamos acá en el texto está como LS3, células T reguladoras que van a suprimir o, digamos, inhibir las acciones del sistema inmunológico cuando haya pasado la noxa, ¿no? O en este caso el microorganismo que esté infectando al tracto respiratorio. Macrófagos alveolares. Estos son los famosos macrófagos residentes de los alvéolos pulmonares, por eso se les llama alveolares, precisamente van a estar en esta estructura, como lo vemos en la micrografía electrónica pintada con computadora, ¿no? De colores, en la que vemos estas formaciones celulares esféricas, ya les digo, parecen unos pimpollitos de lana, que son los macrófagos que van a encontrarse en estas cavidades. Esta cavidad es un alvéolo pulmonar. Y son residentes de esta zona, ¿no? Habíamos hablado en las primeras clases que los macrófagos residentes, que están generalmente a nivel periférico, nunca vuelven a la médula ósea o no son vueltos a producir en la médula ósea para migrar otra vez. Eso solo ocurre en la etapa embrionaria, ¿no? Estos que se llaman ya residentes se van a multiplicar ahí mismo, se van a autorreplicar y van a ser células particularmente que viven bastante tiempo, ¿no? Solo el 40%, como indica acá el texto, van a renovarse cada año. Entonces, aproximadamente dura cada una un año de vida, ¿no? Una vida bastante larga para una célula. Y se encuentran generalmente muy cerca, muy próximos a los neumocitos tipo 1 y son regulados o coordinados en sus acciones defensivas por los neumocitos tipo 2, que hemos dicho que también actúan como células inmunológicas, aparte de ser células que conforman parte del epitelio alveolar o estructura alveolar. Estas acciones de estos macrófagos residentes alveolares o macrófagos alveolares simplemente son un poco contradictorias, ¿no? Porque son capaces de despertar una defensa inmunológica, como vemos acá, ¿no? Son capaces de reclutar polimorfonucleares, por ejemplo. Son capaces de acudir al llamado de las células apoptóticas para deglutirlas y de reclutar a células blancas de la sangre, ¿no? O sea, desencadenar una serie de procesos inmunológicos, pero al mismo tiempo son capaces de frenar estas acciones, ¿no? Podríamos decir que son unas células de autorregulación, o sea, que a la vez producen inflamación, pero en ciertas ocasiones evitan que esta inflamación o este reclutamiento o que las acciones del sistema inmunológico sean más perjudiciales que beneficiosas al organismo, ¿no? Por otra parte, como dice, por ejemplo, el texto, las señales inhibitorias con las células epiteliales del alvéolo por medio de los ya mencionados IL-10, R y CD200, ¿no? Que van a evitar que la respuesta inflamatoria se prolongue. Ahora que estamos con estas cuestiones del coronavirus, precisamente se ha planteado esa posibilidad, ¿no? De que a veces no es tanto el agente etiológico que es el que invade y muy raras veces el agente etiológico destruye la estructura. Generalmente quienes destruyen la estructura alveolar en estos procesos, digamos, van a ser las mismas defensas, ¿no? Que por tratar de evitar la invasión de un microorganismo,
empiezan a destruir las propias estructuras que tenían que proteger o defender. Entonces, entiéndase de que muchas de las manifestaciones clínicas, casi en cualquier enfermedad, hablando acá del sistema respiratorio, van a ser causadas por el sistema inmunológico más que por el agente etiológico propiamente dicho. Aquí en este gráfico tenemos todas estas acciones que va a realizar, ¿no? Aquí tenemos este macrófago residente que puede, casi digo engullir, pero la palabra más correcta en terminología es decir, que va a fagocitar células apoptóticas que ya están programadas para su destrucción. También va a coordinar, ¿no?, con las células epiteliales bronquiales, que es otro nombre para los neumocitos tipo 2. Asimismo, puede frenar al mismo tiempo la secreción de células proinflamatorias, como los mastocitos, por ejemplo. Aquí tenemos a los mastocitos, que son células muy importantes en el sentido que producen grandes cantidades de histamina. Y también con las células, los neumocitos tipo 2, va a coordinar la producción de citoquinas o interleucinas para el reclutamiento de otras células blancas. Pero también es capaz de, habíamos dicho en la anterior diapositiva, de despertar o de reclutar células TD supresoras, ¿no?, o reguladoras, para evitar que estas respuestas inflamatorias sean muy exageradas. Septo interalveolar. El septo interalveolar, que lo vemos acá en la imagen de la derecha, es el tejido conectivo que va a estar entre todas las células mencionadas, entre las células o neumocitos tipo 1 que van a formar parte del alveolo, entre las células endoteliales que forman la pared de los capilares alveolares. Y aquí por eso podemos ver células del tejido conectivo, fibroblastos, otro tipo de células características de este tejido, incluso una fibra elástica que hay. Y podemos ver que también tiene monocitos, ¿no?, dentro de este tejido intersticial, o sea, células fagocitarias blancas. Célula, aquí está con amarillo la célula endotelial, o mejor dicho, el neumocito tipo 1 que va a formar el alveolo. Las células endoteliales que forman los capilares, en este caso se encuentran alrededor, varios capilares sanguíneos. Y aquí vemos, ¿no?, al famoso macrófago alveolar residente o macrófago alveolar simplemente. Y este es el neumocito tipo 2, ¿no?, que se encuentra también proyectándose a la luz del alveolo. Muy bien. Entonces, por así decirlo, tenemos dos barreras de vigilancia, ¿no? La primera dentro de la misma luz del alveolo hecha por el macrófago alveolar. Y ya detrás, si es que lograra atravesar la barrera alveolo capilar, se encuentra aquí un monocito, ¿no?, detrás en este tejido intersticial. Por lo tanto, hay como dos puertas o compuertas de vigilancia. Entonces tiene este septo interalveolar bastante cantidad de capilares, fibroblastos y macrófagos que van a capturar a los microorganismos que lograrán pasar las anteriores barreras, ¿no? Y también estos septos, solo menciona aquí la diapositiva, o los septos alveolares van a comunicarse con otros por medios de los poros de Kohn, ¿no? Es un conocimiento que ya debería estar desde histología, pero si es que alguien no lo recuerda muy bien, los poros de Kohn son esto, ¿no? Son los poritos que se encuentran entre alveolo y alveolo y que comunican uno con otro. Esta es una vista, digamos, frontal de estos poros de Kohn. Y aquí hay un corte transversal, ¿no?, en el que vemos que comunica precisamente un alveolo con otro. Por si alguien no recuerda ese nombre propio, ¿no?, de los poros de Kohn. Finalmente tenemos a todos los canales linfáticos o los vasos linfáticos que van a estar presentes en el tejido respiratorio, sobre todo alrededor de los alveolos. Aquí podemos ver, ¿no?, un árbol bronquial terminal y una red de alveolos,
los está rodeando los capilares sanguíneos y también tenemos un capilar linfático. En este sistema linfático van a transitar o van a estar las células dendríticas, ¿no? Eso se les llama DCs, que van a ser capaces de funcionar como células presentadoras de antígeno y por lo tanto capaces de crear o de iniciar la respuesta inmunitaria específica, ¿no? Entonces, muy importantes para el transporte de este tipo de células y si hubiera entonces pasado todas las barreras que hemos mencionado, el epitelio, la pared alveolar y el tejido conectivo alveolar, entonces estaríamos hablando que ha tenido que pasar el microorganismo muchas etapas y sobrevivirlas para llegar hasta acá. Aún aquí se va a encontrar con vigilancia por células dendríticas. Entonces, como podemos ver en conjunto, el sistema respiratorio tiene grandes capacidades inmunológicas, ¿no? Se tiene que entender que en este caso el neumocito 2 había tenido muchas importantes acciones inmunológicas. No solo es una célula de producción de ese factor surfactante, sino coordina las acciones celulares de las células blancas juntamente con los macrófagos alveolares y por lo tanto, igual que lo que veíamos en la piel, con los queratinocitos constituyen una célula muy importante desde el punto de vista inmunológico, aparte de las células blancas que de hecho ya están bien estudiadas y se comprende mucho su papel en la inmunología. Espero que hasta acá se haya comprendido, digamos, la clase, que haya sido suficientemente clara y nos vemos en otra clase que pronto también lo voy a subir a YouTube. Gracias a todos los que han visto y oído esta clase. Muy bien.